Hola a todos, espero se encuentren bien donde sea que anden, espero que estén encerraditos y en sus casitas. Muy bien, pues esta clase en realidad va a ser una especie de recordatorio sobre algunas nociones referentes a trayectorias y curvas. Y pues antes que eso, quiero eh, recordar un poco la notación que habíamos estado usando hasta este momento para integrar funciones definidas en una región de Rn, pues normalmente es una región Jordan medible, la función f pues es integrable y cuyo codominio es pues, los números reales. Entonces cuando f es integrable sobre a, denotábamos la integral de f sobre a con este símbolo. Entonces esto pues denota la integral de f sobre a, que no es otra cosa, bueno, si lo queremos ver en términos geométricos, se refiere al volumen, o sea, este valor es el volumen de dimensión n más 1, el volumen de la región por arriba de A y por debajo de la gráfica de f. Y aquí lo digo por arriba, pero en realidad esto es un decir, ¿no? Es más bien la región determinada por el conjunto A y la gráfica de f. ¿Y qué es eso? Pues imagínense que aquí está nuestro conjunto A que vive en nuestro espacio Rn. Y tenemos una función f y dibujamos su gráfica. Entonces la gráfica, recuerden que vive en Rn cruz R, porque el codominio es R. Muy bien, y lo que nos interesa sacar es el volumen de este sólido. Y pues ese volumen es un volumen n más 1 dimensional. Muy bien. Lo que nos interesa a nosotros hacer ahora va a ser integrar otro tipo de situaciones. Ya no nos va a interesar sacar un volumen, sino un área, por así decirlo. Entonces, la situación que vamos a tener va a ser la siguiente. Supongamos ahora que tenemos una función gamma definida en un intervalo cuyo codominio es Rn. Les recuerdo que este tipo de funciones se llaman trayectorias. ¿Sí? Bueno, trayectorias cuando es continua y va a ser básicamente el caso que nos va a interesar, ¿no? Entonces es una trayectoria, pues no es otra cosa más que una función del intervalo al Rn y pues se ve como una culebrita cuando la función se porta bien. Muy bien. Entonces lo que nos va a interesar ahora no es calcular, bueno, tenemos esta función y ahora supongamos que tenemos una función f definida en una región U de Rn con codominio R. Y esta región U cumple que la imagen o la traza de mi trayectoria se queda metido en U. ¿Sí? Entonces, pues se ve más o menos como el siguiente dibujo. Imagínense que esta de aquí es la traza de gamma, por aquí está la región U, y yo tengo la gráfica de la función que pues va a ser, no sé, alguna cosa por aquí arriba. Si yo restringo la gráfica de la función a mi curva, pues voy a obtener una culebrita por acá. Y a mí lo que me va a interesar ahora es calcular el área que está por arriba, entre comillas, de la traza de mi trayectoria y por debajo de la gráfica de la función, de la gráfica de la función definida justamente en la traza de la trayectoria. ¿Sí? Entonces, el objetivo ahora es calcular esta área.
calcularla. Ese tipo de integrales se van a llamar integrales de trayectoria, las vamos a ver en la siguiente lección, pero de momento quiero introducir cuál es nuestro problema. Entonces, nuestro objetivo es calcular el área determinada por la función, por la gráfica de la función f y por la traza de la trayectoria. F y gamma de A, B. Muy bien. Entonces, antes de entrar en, pues ya en lo que nos interesa, quiero recordar algunos aspectos que van a surgir, van a ser necesarios a propósito de las trayectorias. Muy bien. Entonces, pues empecemos con, bueno, primero antes de empezar con eso, quiero enfatizar algo. ¿Qué pasa si uno, o sea, en esta misma situación, qué pasa si uno calcula la integral sobre este conjunto, la traza, de la función f? Pues lo más probable es que la traza, bueno, lo más probable nuevamente es un decir, pero lo más probable es que la traza, esta de aquí, tenga contenido cero. Y si este tiene contenido cero, entonces, ¿qué pasa? Pues la integral sobre un conjunto de contenido cero tiene que ser forzosamente cero. Muy bien. Pues entonces, si esta fuera nuestra situación, evidentemente, utilizar esta integral para calcular esta área pues no tiene ningún sentido, y no tiene ningún sentido porque esta integral está calculando el volumen n más un dimensional. N más un dimensional. Y este objeto que nosotros queremos calcular pues tiene dimensión menor. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es construir otro tipo de integral, digamos, que nos permita resolver este problema. Ok, entonces, pues antes de entrar a ello, eso lo haremos después, vamos a hacer algunos recordatorios sobre las trayectorias. Entonces, primero déjenme recordar pues la definición. Una trayectoria no va a ser otra cosa más que una función continua definida en un intervalo, bueno, lo pongo cerrado, pero en realidad puede ser abierto o puede ser incluso todo R, y cuyo codominio pues es un espacio euclidiano de dimensión Rn. Muy bien. Y pues ejemplos hay muchos. Vamos a recordar algunos muy simples. Por ejemplo, pues el círculo, ¿no? El círculo es una función continua que se puede definir en el intervalo 0,2pi, un codominio R2, y la fórmula más simple pues es la que ya todos conocemos, ¿no? Gamma de t igual a R coseno de t, R seno de t, donde R es un valor, pues si es 0, esto va a ser un solo punto. Normalmente se le pide que sea mayor que 0, pero si es menor que 0 no pasa nada. Es un círculo solo que va para el otro lado. Y pues, ¿qué es esto? Esto es el círculo que empieza en el punto con coordenadas r, 0 y termina ahí mismo, ¿no? Este es gamma de 0 igual a gamma de 2pi. Pues esta es una función perfectamente continua y por lo tanto es una trayectoria. Otro ejemplo un poco más interesante es quizás la lemniscata. Bueno, lemniscatas hay muchos, pero un ejemplo de lemniscata. La lemniscata, les recuerdo, es la curva con forma de infinito. Ay, ¿qué estoy escribiendo? Lemniscata. Pues muy bien. Entonces, una forma de parametrizar la lemniscata es como una función, la voy a poner L de lemniscata, que va
del 0, 2pi a R2, y la formulita, pues una de las más simples, es la siguiente, va a ser seno de 2pi, seno de 2t, seno de t, donde t pues corre en el intervalo 0, 2pi. ¿Qué hace esta función? Se los dejo de tarea, que vean que lo que les voy a decir es cierto. Evidentemente, si t es igual a 0, seno de 2t y seno de t es igual a 0. Entonces la lemniscata empieza aquí en el punto con coordenada 0, 0. Luego va creciendo, sube, baja y da una vueltecita por acá. Estas dos partes deberían quedar simétricas. Este punto, el 0,1, es justamente cuando la trayectoria se evalúa en el punto pi medios. Este punto de acá, el 0,-1, es cuando se evalúa en 3 pi medios. Y aquí el 0, 0, pues pasa varias veces, es obviamente gamma de 0, es igual a gamma de pi y es igual a gamma de 2pi. Muy bien, pues este es un ejemplo de lemniscata, es una función continua definida en un intervalo con codominio R2, pues es una trayectoria. Otro ejemplo que seguramente deben recordar, porque este aparece muchas veces, pero no está de más recordarlo, es la hélice. Bueno, una hélice que normalmente pues la podemos definir en el 0,2pi, aunque se puede definir en cualquier intervalo, en todo R, y codominio es R3. Y la definimos a través de sus coordenadas, pues la primera es coseno de t, seno de t y t. ¿Y qué hace esta función? Pues empieza, cuando t es igual a 0, estamos en el punto 1, 0, 0, que es este de aquí, y este es gamma de 0. Y va aumentando, le da la vuelta por acá y termina a distancia 2pi de este de aquí. Arribita me quedó un poco chueco, pero bueno, espero se entienda. Ok, este es otro ejemplo de trayectoria. Muy bien. Entonces, lo que hay que recordar de las trayectorias es que al ser funciones cuyo codominio es un espacio de n dimensiones, pues tiene n funciones componentes. Es decir, gamma de t es de la forma gamma 1 de t, gamma 2 de t, y así hasta gamma n de t. ¿Sí? Entonces, si esta es una trayectoria, pues gamma de t se ve como esto, donde cada una de las funciones componentes es una función que va de AB en R. Es decir, es una función de las que uno estudia en cálculo 1 y en cálculo 2. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos que gamma sea continua, necesitamos pedir que cada una de las gamma i sean continuas. Entonces, es una trayectoria. Entonces, esto pasa donde cada i es continua. Recuerden que una función ARN es continua si solo si cada una de sus funciones componentes es continua. Muy bien. Luego, si cada gamma i es derivable, pues entonces podemos decir que gamma es derivable. Y en este caso, ¿quién es la derivada? Pues la derivada, gamma' en t, no es otra cosa más que derivar cada una de las coordenadas. ¿Sí? Acuérdense de esto. A ver, técnicamente, como la función va de R en Rn, propiamente le correspondería a la jacobiana, le correspondería a un vector columna. Pero aquí entre amigos no pasa nada, lo vamos a dejar como un vector renglón para que sea más fácil de manejar. ¿Sí? Eso se hace pues desde cálculo 3. Muy bien. Entonces, si cada gamma i es derivable, gamma es derivable y
la derivada se calcula de esta manera. Y noten que cada una de estas, gamma y prima de t, o gamma y prima de t, pues no es otra cosa más que la derivada de gamma y respecto a la función t. Esto así en el sentido de cálculo 1, ¿no? Es algo con lo que ya saben, yo creo, algo con lo que ya han trabajado desde la prepa. Sí, no hay nada muy rimbombante aquí. Muy bien. Y pues les recuerdo que este es el vector velocidad. Este de aquí es el vector velocidad. Y la norma de este vector, la norma, se llama, desde aquí se llama la rapidez de gamma en el instante t, ¿no? La rapidez o la velocidad. Muy bien. En particular, si resulta que la función gamma cumple que gamma prima de t tiene norma 1 para todo t, pues entonces decimos que gamma está parametrizada por longitud de arco. Eso ahorita no es muy importante, pero está bueno que lo recuerden. Entonces decimos que está parametrizada por longitud de arco. Muy bien, ahorita voy a hablar un poquito más al respecto de esto de aquí. Ok, muy bien, entonces las trayectorias que son funciones de un conjunto de R en Rn continuas. Ok, pasamos al siguiente concepto. Y aquí pues varía un poco de autor a autor, estoy siguiendo algo así un poquito más canónico, que es una curva. Entonces pues una curva o propiamente una curva parametrizada es un conjunto de Rn, entonces, perdón, se hace subconjunto de Rn. Punto. Diremos que C es una curva parametrizada o simplemente una curva si existe y un subconjunto de R que sea un intervalo y gamma de I a Rn continua, es decir, una trayectoria, tal que la imagen o la traza de gamma es exactamente el conjunto C. ¿Sí? Y en este caso, gamma se llama parametrización de C. Parametrización de C. Entonces, por ejemplo, el conjunto C, formado por los puntos x, y en R2, tales que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1, pues este es un círculo, lo sabemos dibujar, y en nuestro primer ejemplo de trayectorias ya vimos que sí existe una parametrización, entonces C es una curva, y una parametrización posible es la función que vimos hace rato, ¿no? Que va del 0,2pi en R2, dada por gamma de t igual a coseno de t, seno de t. En este caso el radio es igual a 1, por eso no escribo el radio. Pero esta no es la única parametrización, hay muchas otras. Por ejemplo, pueden poner, otra que pueden poner es, digamos, alfa, que va de 0,4pi a R2, dada por alfa de t, la mismísima fórmula, coseno de t, seno de t,
¿Y qué hace esta función? Pues lo que hace es empieza a recorrer el círculo, lo recorre una vez y luego lo recorre otra vez, ¿sí? Entonces, pues la imagen de alfa va a ser igual a la imagen de gamma igual al círculo. Entonces, ambas son parametrizaciones de esta curva. Sí, pues no pasa nada, una curva puede tener muchas parametrizaciones, ¿sí? Y dependiendo de cómo sea la parametrización que escojamos, pues van a aparecer ciertas propiedades que conviene recordar aquí, ¿sí? Entonces, pues vamos a recordar. Entonces, supongamos que C en Rn es una curva y gamma de I pues AC es una parametrización. Muchas veces, y aquí conviene enfatizar esto, a la misma función gamma ya no solo se le llama trayectoria, también se le llama curva, ¿sí? No pasa nada si le llamamos así. Si hasta ahorita le he llamado trayectoria a la función y curva a la imagen, es como para diferenciar un poquito, porque una misma imagen, como ya vimos, puede tener distintas parametrizaciones. Pues entonces, si gamma es diferenciable o derivable, entonces podemos decir que C es una curva diferenciable. Ahora, puede ser que gamma sea diferenciable, pero haya parametrizaciones distintas que no lo sean. Sí, pues en realidad eso quizás no importa mucho. Lo que nos importó fue que existía una con la cual vamos a trabajar y esa parametrización es diferenciable. ¿Sí? Entonces muchas veces en vez de decir que la curva es diferenciable, pues entonces se dice gamma es una curva diferenciable. Y aquí espero no confundirlos. En realidad lo que estamos haciendo es hablar ya no solo de la parametrización, sino también de la imagen, ¿sí? Y pues lo mismo, análogamente, podemos decir si la parametrización gamma es de clase C1, entonces diremos que la curva es de clase C1 o de clase CK o de clase C infinito, ¿no? Entonces, si la parametrización es de clase C1, de clase CK, de clase C infinito, pues entonces diremos que la curva es de clase C1, CK o C infinito. ¿Sí? Muy bien. Otro tipo particular de curvas que nos interesan son los casos en los que la parametrización, si gamma es diferenciable y cumple que gamma prima de t es distinto de 0 para todo t en el interior de mi dominio. En este caso, diremos que gamma es una curva suave o regular, ¿sí? Y básicamente lo que está pasando es que la traza, la imagen, no va a tener picos. Acuérdense que el que una función, o el que una trayectoria, su traza tenga un pico, no significa que la función no sea diferenciable. ¿Sí? Por ejemplo, estaba
bueno, hay una, ¿no? Que es justo la del valor absoluto. La pueden parametrizar de manera que no sea diferenciable o de manera que sí es diferenciable. Sin embargo, esa parametrización que sí es diferenciable no va a ser suave o regular porque al momento en el que pase por aquí, la derivada se hace cero y por lo tanto pues no es suave o regular. Si quieren como ejercicio encontrar dos parametrizaciones de la gráfica de valor absoluto, de la gráfica de f de x igual a valor absoluto de x, una parametrización diferenciable y una no diferenciable. Y la que es diferenciable, chequen que no es suave. ¿Sí? Muy bien. Otro tipo de curvas que nos pueden interesar son las curvas que empiezan en un punto y acaban en el mismo punto, como por ejemplo el círculo o la lemniscata o pues no sé, cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Puede ser una espiral, pero después me meto y acabo aquí, ¿sí? Entonces, si gamma, ya como a ver, en Rn cumple que, bueno, es continua y cumple que gamma de A es igual a gamma de B, entonces nada más escribo gamma continua, diremos que gamma, o más concretamente la imagen, es una curva cerrada. A este tipo de funciones también se le llama lazos. ¿Sí? Muy bien. Y si gamma de A, B en Rn es continua, gamma de A es igual a gamma de B, es decir, es una curva cerrada, pero son los únicos puntos en los cuales la función gamma es no inyectiva. Es decir, si gamma es continua, gamma de A es igual a gamma de B y gamma es inyectiva en el intervalo cerrado abierto A, B, entonces diremos que gamma es una curva cerrada simple. ¿Sí? Por ejemplo, en estas que vimos acá, solo el círculo es el único ejemplo de una curva cerrada simple. Ninguna de estas dos es inyectiva en el intervalo A, B que define su dominio. Muy bien. Luego, aparecen otro tipo de funciones que, perdón, aparecen otro tipo de funciones, de trayectorias, que quizás no sean derivables en todo el dominio, pero sí son derivables a trozos o suave a trozos. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, sea gamma una trayectoria, entonces esto es continua, y vamos a decir, diremos, esto es una definición, ¿eh? Diremos que gamma es diferenciable o respectivamente suave o C1 o la propiedad que ustedes quieran de las propiedades que vimos hace rato, a trozos, si existe una partición
digamos P, del intervalo A, B, tal que gamma es diferenciable o suave o C1 o CK o lo que ustedes quieran en cada intervalo de la forma ti menos 1, ti. Y un ejemplo es uno que, bueno, ya se los voy a dar, es del ejercicio. Consideren la función gamma del menos 1, 1 a R2 dada por gamma de t igual a menos t, t si t corre en el menos 1, 0 y t, t si t está en el 0, 1. Pues este es el ejemplo que quería que buscaran de una parametrización de la gráfica de valor absoluto. ¿Qué hace esta función? Pues en el intervalo menos 1, 0 es menos t, y como t es negativo, pues se vuelve positivo, y en el intervalo 0, 1 es la identidad. Esta función, a ver si lo hice bien, menos t, t, no la quería así. Yo quiero que empiece en el menos 1, 0, entonces es t, menos t, perdón. Y así si t es menos 1, es menos 1, 1, y lo demás está bien. Déjenme nada más aquí arreglarlo. T, menos t. Muy bien. Entonces, pues si se fijan, si t es negativa es menos t. Si t es positiva es t. Lo que está pasando en las segundas coordenadas es precisamente el valor absoluto de t. Entonces, otra forma de escribir gamma de t es simplemente como t valor absoluto de t. Y esta función, valor absoluto, pues no es derivable en todo el intervalo menos 1, 1, pero sí es derivable en el menos 1, 0 y es derivable en el 0, 1. Entonces, este es un ejemplo de una función derivable o diferenciable a trozos, ¿no? Entonces es diferenciable a trozos. Muy bien. Y bueno, ya les resolví uno de los ejercicios que les había pedido. La última noción que quiero recordar, y ya esto va a ser muy rápido, es cómo calculábamos la longitud de una trayectoria. ¿Sí? Entonces, imaginemos que tenemos una función, una trayectoria, definida en un intervalo de R y con codominio Rn. Y supongamos que es de clase C1. Entonces, esta es una definición, pero en realidad trae un teorema detrás que justifica que esto está bien definido. Esto lo vimos los que estuvieron conmigo en cálculo 3 y si no, pues si no lo vieron, quizás les pase unas notas al respecto. De cualquier forma, vamos a generalizar más adelante esta definición, ¿sí? Entonces, la longitud de gamma de A, B se define como el valor de la integral de A, B de ¿qué cosa? De la norma de gamma prima de t integrando respecto a t. Por esto necesitamos que la función gamma sea de clase C1, porque si es de clase C1, su derivada es continua, la norma es una función continua y por lo tanto es integrable. En realidad, no es necesario que sea de clase C1 en todo el intervalo, pero sí es necesario que sea de clase C1 a trozos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues, no sé, puede ser que haga cositas raras ahí la gráfica,
no importa, pues integramos de aquí a acá, integramos de aquí a acá, integramos de aquí a acá, integramos de aquí a acá y la suma de todo eso nos va a dar la longitud final. Y bueno, y nada más como enfatizando un poquito de dónde viene esta fórmula, recuerden que si definimos la función Lx como la integral de a x de la función gamma prima de t, lo que estaremos obteniendo, esto de aquí, es la longitud de la curva gamma de a, x. ¿Sí? Es decir, si esta es la traza de nuestra curva, empieza en A, termina en B, y nos paramos en el punto X, pues la longitud de este tramito va a estar dado precisamente por esa integral. Si no lo recuerdan, pues desempolven su libreta de cálculo 3 y revisen esa parte, que lo vamos a necesitar de alguna manera en la siguiente clase. Pues muy bien, hasta aquí con el recordatorio. Si están viendo este video en el curso de Moodle, después del video hay un pequeño quiz de 2 preguntas, nada más para saber si nos estamos entendiendo. Por favor, respóndanlas. Ahí, una vez que las respondan, obtendrán la retroalimentación de si respondieron bien o respondieron mal. ¿Sí? Y pues nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien y cuídense.